investigación científica? Observación, formulación de hipótesis, experimentación, conclusiones, generalización y comunicación. ¿O Sí. son los que vimos? Ah, ok, sí, sí. Sí, nosotros formulamos, o sea, tenemos una pregunta de investigación, se puede formular una hipótesis para comprobar. Está obviamente la documentación, o sea, todo lo que tú vas a revisar para saber cómo está la teoría de pues de lo que tú quieres hacer, la parte experimental y obviamente la emisión de las conclusiones, o sea, qué resultado llego y qué posibles perspectivas te puedo dar. Entonces, no sé si tienes ahí tu tarea a la mano y revisamos un poco más o menos cómo fue que te quedó. Sí, ¿se la presentó o...? Sí, la puedes compartir y aquí revisamos un poquito más o menos cómo está. Es que me dice que usted inhabilitó la función de compartir. Ah, yo lo tengo que compartir, ¿verdad? O sea, no, pero es que usted inhabilitó la función. Creo que hay una pestañita donde Qué dice que chispas, pero se puede. no sé cómo se cambia. A ver, espérame. Ah, ya. Creo que ya. A ver, Ya ya, te puedes compartir, ¿no? sí, sí, sí. A ver, perdón, estaba viendo mi serie mientras. No te preocupes. Yo creo que así andamos todos con estando en casa, ¿no? Es que yo ando trabajando, entonces en lo que me dan en la hora, porque me dan 2 horas, entonces, pues sí, mientras yo voy a ver. Ay, a ver, déjame ver, sí, está más rápido, está lento esto. Eh, Calienta mi compu, pero déjenme. Okay. Ah, esta es clase 2. Ah, utilizaste el virus, ¿no? Como tema de investigación. Ajá, sí, Muy bien. aproveché. Sí, aparte, pues es como que de lo que tenemos la información más fresca ahorita. Sí, esta es mi portada. Esta es la portada y esta es la hipótesis. Entonces, vamos a ver, voy a leer esta. Dice, el contagiarse de COVID por contacto con una persona no, dice, por contacto con una persona no presenta ningún síntoma. Ok, ese podría ser como que tu hipótesis, o sea que es un Ajá, enunciado que está sujeto a ser comprobado, pero está emitido como si fuera algo positivo, o sea, como que es una afirmación. Entonces dice, y el contagiarse de COVID-19 por contacto con una persona no presenta ningún síntoma. Dice, contagiarse de COVID-19 por contacto con una persona sería que no presenta ningún síntoma. o sea, se refiere a que si tú tienes contacto con una persona ¿Ok? eh, que tiene COVID, eh, pues no te contagias, o sea, no te da síntomas de contagio. Ah, ok. O sea, tú lo que vas a comprobar es si es cierto eso, ¿no? De que si Exacto, una persona, te vas a contagiar o no. Ok. exacto. Ahí le podríamos cambiar un poquito y podría ser, por ejemplo, dice, eh, contagiarse de COVID-19 por contacto con una persona, contacto no presentaría ningún, sería no presentaría ningún síntoma tal vez. O sea, no hay que ponerlos en infinitivo, pero tal vez por la forma en la que está la oración, lo podríamos poner así. O sea, no se presentaría ningún síntoma, dando a entender que, pues eso, ¿no? O sea, de que tú estás afirmando que si hay, aunque haya contacto, pues no necesariamente te vas a contagiar. Obviamente sabemos que sí, ¿no? Pero pues Sí, tendrías que tomar tus precauciones.
Entonces, por ejemplo, aquí en esto que dice vacuna, medicamento y tratamiento, ¿es a qué parte corresponde? Ah, por ejemplo, de que ya ve que ahorita supuestamente que no hay vacuna y todo, ¿Ok? entonces eh, la pregunta era, ¿existe alguna vacuna, medicamento y tratamiento para el COVID-19? Entonces yo lo que hice fue quitar el existe y los signos de interrogación porque creo que sabemos que la vacuna está por salir, sí, pero no sabemos ni el costo, ni cuándo, ni el dónde, y los medicamentos no se saben realmente cuáles se dan. Y Igual si la han probado, ¿no? O algo así. exacto, y los tratamientos a seguir, porque sabemos que una vez que te da COVID, bueno, tienes efectos secundarios ya cuando se te quita. Entonces, tú Claro. tienes que llevar un tratamiento para eso. Sí, bueno, aquí lo que se puede hacer es que, por ejemplo, a ver, bájale más. Vamos a ver qué más tienes por allá. Es todo, Ok. como me dijo de una hoja, Entonces te una voy hoja. más o menos a corregir. Cuando tú, lo que yo te pedí es como que formes el esqueleto de un proyecto de investigación. Entonces, lo primero que puedes hacer Ajá. es seleccionas un título. Vamos a suponer que tu primer título va a ser como que tu proyecto, ¿no? Entonces, le cambiamos un poquito. O sea, eso lo puedes dejar como una hipótesis, puedes conservar ese enunciado como una hipótesis y le podríamos cambiar el título al Ok, trabajo. El trabajo se llame, por ejemplo, investigación preliminar de, de las causas asociadas al contagio de COVID-19. Puede ser, por ejemplo, puede ser investigación preliminar ujú, de las causas asociadas al contagio por COVID-19. Entonces, haz de cuenta, esto te va a servir mucho igual cuando, o sea, si tú vas a hacer una tesis o cuando te marquen a hacer proyectos de investigación en la universidad, tú siempre tienes que seleccionar un título. Entonces, el título, el chiste de un título en investigación es que tenga, como que nos brinde cierta información, pero no todo de lo que nos vamos a encontrar en el trabajo. Es, por ejemplo, como un libro, ¿no? Por ejemplo, no sé, ¿qué libros has ujú. leído? ¿Has leído los de Harry Potter? No. Casi no leo libros, o sea, lo que leo escucho más bien los libros en audio, A los audiolibros. de leer casi, ajá, de Bueno, leer casi no. no, no importa, o sea, yo lo que iba es a los títulos, ¿no? Por ejemplo, no sé, ¿qué libro famoso conoces? A ver, dime un título de algún libro que conozcas, así famoso, que te haya gustado, que hayas escuchado el Eh, audiolibro. am, pues hay uno que estoy leyendo ahorita le digo cómo se llama. A ver, ¿cómo se llama? Me dijiste, ¿no, verdad? Y bueno, el chiste de los títulos, ¿no? Es que, por ejemplo, nosotros lo vemos y al principio pues nos va a parecer atractivo de cierta forma porque nos va a dar como que una pauta de más o menos lo que queremos leer o de lo que nos puede interesar. Por ejemplo, a mí me gusta mucho una autora que se llama Anne Rice. Entonces ella es experta en esta cuestión pues como gótica, ¿no? Muy de los vampiros, de las brujas. Entonces tiene una serie de libros que es de las brujas de Mayfair. Entonces, son tres libros diferentes, ¿no? Entonces, uno, por ejemplo, se llama La Hora de las Brujas, se llama, ¿no? Entonces, obviamente, para los que son fan de este tipo de cosas, pues ven ese título y les encanta, ¿no? Más o menos pasa lo mismo con los proyectos de investigación. Cuando nosotros estamos buscando información sobre algún tema, por ejemplo, en este caso el COVID-19, pues entonces pues buscamos información que nos pueda asociar a esto, ¿no? O sea, para tratar de buscar pues como que la veracidad de la información.
Entonces, si Sí, suponemos que tú quieres hacer un trabajo para ver cuáles son las causas asociadas al contagio, pues tienes ahí tu título, ¿no? Investigación preliminar, es una investigación, pero es preliminar, o sea, tu investigación va a ser como que una primera parte para que las personas que quieren investigar después ya tengan como que de dónde empezar con tu estudio. Dice de es causas que asociadas al contagio por COVID. Tú más o menos ya sabes cuáles son estas. Entonces ahorita sí, lo que tocaría es como que dentro de tu investigación, bueno, cómo está esa situación de los contagios, ¿no? Entonces tú elaboras una hipótesis y dices, el contagiarse por COVID, de COVID-19 por contacto con una persona no presentaría ningún síntoma. Entonces ahí ya me estás ok, afirmando que aunque las personas entren en contacto, pues no necesariamente se tienen que contagiar. Igual otra ok, cosa que habría que ponerle al proyecto de investigación, o sea, al final lo que te pedí es como que armes el esqueleto, ¿no? Entonces ahorita ya tienes el título, ya tienes una hipótesis y le puedes armar unos objetivos. Por ejemplo, para que tú llegues a la respuesta de esa hipótesis, ¿qué objetivo le pondrías a tu trabajo? eh, contagiarse de COVID. Los objetivos tienen la característica de que están enunciados como en infinitivo. Ya sabes, o sea, por Ujú. ejemplo, no sé, se entrevistará o se realizarán entrevistas, no sé. Se, se harán, por ejemplo, objetivos, se puede ser, ¿no? Eh, se realizará programas para la atención a personas con el contagio. Pero recuerda aquí, tú estás Ah, es que haciendo una sí, no investigación. presentarían síntomas, sí. Ah, Recuerda que ah, ok, siempre todo entonces lo que tú hagas, puede tanto, hacer, se ajá, harían programas o encuestas a personas eh, donde se les pregunte cómo ellos piensan que el contacto, o sea, que si tú tienes contacto con la otra persona, no te podrías presentar síntomas exacto. de... Recuerda igual que, por ejemplo, cuando tú haces un proyecto de investigación, lo primero que seleccionamos siempre es el título, porque a través de Sí, ese título nosotros vamos a estar trabajando todo el resto del trabajo. Entonces, tu título es Investigación preliminar de las causas asociadas al contagio. Entonces, si tú en base a ese título ya tienes tu primera hipótesis, que es que el contagiarse por contacto no vas a presentar ningún síntoma. Entonces, ¿cómo podrías saber esto? Entonces, por ejemplo, puedes hacer tal vez puedes, Maestro, me da un segundito, voy a conectar mi lap porque no tiene batería. sí, claro. Ya, gracias. Ok. Entonces, tú seleccionas tu título y tu título lo que te va a hacer es que a través de eso tú vas a ir sacando todas las demás partes de tu proyecto. Entonces, por Ok. ejemplo, aquí tenemos investigación preliminar asociadas, de causas asociadas al contagio por COVID. Ujú. Entonces, lo Sería el primero que tendrías que objetivo, hacer ¿no? es sacar el objetivo, ¿no? Entonces, el objetivo podría ser, si es un estudio preliminar de causas, bueno, ¿cómo podrías evaluar todas esas causas? A lo mejor tendrías que hacer alguna entrevista
o a lo mejor tendrías que ir a un hospital también. Pues, por ejemplo, ¿cómo podría ser? ¿Qué le pondrías de objetivo para saber cuáles son las causas asociadas al contagio? Pero lo pongo en infinitivo, ¿no? Sí, O tiene sea, que se ser en realizarán. definitivo, o sea, como algo que tú vas a hacer para llegar a la respuesta. Se realizarán, se realizarán encuestas. A personas de hospitales. Ajá, ahí, por ejemplo, puede ser más específica. Tal vez no a personas, sino tal vez al personal de los hospitales, ¿no? O sea, como ellos son los que más están en contacto con esto, pues son los que más te pueden orientar. Para, Para determinar, puede ser, las posibles causas de contagio. ok. Los posibles, ¿no? O Posibles causas de contagio. las posibles. Y ahí si te das cuenta en ese objetivo, ya tienes el sujeto, o sea, a quiénes vas a entrevistar, ya sabes qué vas a hacer, que en este caso va a ser una serie de encuestas, una entrevista, y aparte de eso, pues ya emites una hipótesis, que es la que tú tienes. Que dice, al contagiarse de COVID-19 por contacto con una persona, no se presenta ningún síntoma. Entonces, eh, entonces ya tienes tu objetivo, tu hipótesis y, por ejemplo, ya tendrías que tener tu fase experimental. Entonces ya que tú vas a tener tu experimento, obviamente pues tú no vas a ir por ahí viendo quién se contagia y quién no, ¿no? A lo mejor como es una investigación preliminar y solamente vas a trabajar encuestas, pues tus datos son más cuantitativos, perdón, son más cualitativos, más que de números, es más como de cualidad, ¿no? O sea, porque tú vas a entrevistar a las personas, no vas a tener tratamientos ni vas a tener experimentos diferentes. Entonces, obviamente en base a los resultados de tu entrevista, obviamente tú vas a elaborar una entrevista que sea de respuestas cortas, ¿no? De sí, no, o a lo mejor con incisos, para que tú, en base a esas respuestas, tú puedas decir, bueno, estas son las posibles causas, de acuerdo al número de personas que entrevisté y el número de respuestas que me dieron, ¿ok? Entonces, no sé si más o menos quedó claro esa parte. Sí. Ok. Y por ejemplo, ya que tú tienes esta parte que dice vacuna, medicamento y tratamiento, ¿no? Que fue más o menos, lo podemos manejar como parte del resultado que obtuviste, ¿qué conclusión le darías a tu trabajo? Eh, Eso ya sería como que tu último apartado, darle una pequeña conclusión en base a esta parte que tú tienes, que es lo de la vacuna, el medicamento, el tratamiento, ¿no? Haces una parte de conclusión y discutes más o menos lo que tú tienes ahí en tus resultados. Entonces, en tu conclusión ya tú tendrías que emitir otro tipo de enunciados que son así como que se concluye que con este trabajo se obtuvo que las principales causas es esto y esto y esto. Puedes poner igual algunas perspectivas. ¿A qué nos referimos con perspectivas? O sea, yo ya tengo mi trabajo, ya generé una información, ¿y para qué me va a servir esto? O sea, ¿para qué me va a servir este trabajo? ¿Para qué me va a servir esta información? Entonces emites unos enunciados de perspectiva que digan, no sé, por ejemplo, este trabajo sirvió para determinar que las posibles causas son tal, y las cuales se pueden prevenir haciendo esto y esto. Entonces son como que unas sugerencias de tu trabajo para que no quede como que la información al aire y se pueda aprovechar. Entonces exactamente haría falta la parte de conclusión y le puedes hacer. ¿Está bien así? Así como estoy viendo. Y si se concluye este trabajo de investigación con unos parámetros de resultados, ajá, ¿y cuáles serían esos resultados? Eso lo tienes que poner ahí en la conclusión. Ok. De resultado, lo que concluye, déjenme leo lo de aquí. En la conclusión es a esto, ¿no? A lo de vacuna, medicamento, Exactamente. tratamiento. Esos son como que tus resultados. Entonces tú en base a eso haces una conclusión.
O sea, se concluye que las causas de síntomas es esto y esto y esto. De hecho, la conclusión no necesariamente es una. Muchas veces se Ok. puede llegar a varias conclusiones. Podemos tener una general y unas más específicas y las puedes manejar por puntos. Puede ser una conclusión para las causas de contagio, puede ser una conclusión para tu hipótesis, si realmente las personas que tienen contacto se pueden contagiar o no. Eso lo puedes concluir, ¿no? En base a esta investigación se determinó que la hipótesis es verdadera porque aunque la gente tenga contacto no se tiene que contagiar. O puede ser lo contrario, ¿no? Se determinó que la hipótesis de este trabajo es falsa porque se llegó a la conclusión de que la gente que tiene contacto tiene no sé, un 90% de probabilidad de contagiarse, según las entrevistas que se realizaron a las entidades de salud, ¿no? Al personal de salud. Entonces son así como que las diferentes conclusiones que tú puedes sacar de tu trabajo de investigación. Te digo, tu trabajo de investigación en este caso sería más cualitativo, porque vas a hacer entrevistas y como que no vas a tratar tanto con números, vas a tratar más con porcentajes, o sea, con aproximados de cosas. O sea, no vas a meter fórmulas matemáticas, ni conversiones, ni vas a estar en el laboratorio, ni nada de eso. Entonces es un trabajo diferente. Dice que las personas tengan contacto con personas de 38 grados. Ok. Le puedes poner. Ok, ¿no? Esa podría ser como que tu conclusión general. Y ya después tú le puedes poner unas conclusiones más específicas y ya determinas, ¿no? De que, por ejemplo, bueno, eh, o sea, ya sabes cuáles son las causas, puedes emitir igual una conclusión con respecto a los tipos de prevención para contagiar, como que diferentes cosillas, ¿no? Entonces, hasta ahí podemos dejar esa conclusión. Ya nada más sería que, por ejemplo, tú le agregues como unas conclusiones específicas y ya así como que quedaría bien el trabajo. Pero está bien, o sea, a grandes rasgos, pues más o menos entendiste cómo es la elaboración de una primera parte de un proyecto de investigación. Lo primero Sí. siempre es nuestro título y en base al título sacamos todo. Sacamos objetivos, sacamos hipótesis, sacamos la parte experimental. Si, por ejemplo, va a ser una parte experimental que requiera campo, que requiera laboratorio, que requiera a lo mejor solamente la cuestión más de entrevistas, o sea, de contacto más social, ¿no? Entonces hasta ahí está muy bien. Entonces ahorita te voy a nada más a mostrar una pequeña presentación. Ah, sí, 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 sí. Solo déjenme que guarde. Lo guardo y eso luego me lo mandas igual. Este, ¿dónde estoy? Acá. ¿Cómo grande esto? Ay, maestro, ¿cómo dejo de compartir mi pantalla? Debe estar en la parte de arribita. Ahí ya viste que ahí sale como una barrita. Ah, sí, ya. Anda, ahí. Entonces ahora yo te comparto aquí la presentación. Esta va a estar cortita, es súper rápida. Son nada más como que los tipos de investigación que hay. Por ejemplo, para que podamos catalogar esa tarea que tú hiciste, en qué tipo de investigación estaría. Entonces, por ejemplo, la tuya, como es más de encuestas y pues no tratas tanto con datos numéricos, ahorita vamos a ubicarla en alguno de los tipos de investigación. Entonces, por ejemplo, ¿puedes leer la primera, por favor? Tipos de investigación. A, científica. Incorpora nuevos conocimientos, métodos o técnicas y verifica los que existen. Máxima exigencia de contacto y presentación. Dirigido a especialistas. Exige difusión y publicación especializada. Ejemplo, tesis doctoral, artículos de revistas científicas, ponencias. Así es. Entonces,
El tipo de investigación científica es bastante rigurosa, o sea, se adapta por completo al método científico e incorpora nuevos conocimientos, como dice ahí, métodos, técnicas de laboratorio, formas de cuantificación de algún tipo de materia, de lo que sea. Dice, tiene una máxima exigencia de contenido. O sea, para que tú presentes un proyecto de investigación en ciencia, pues tienes que tener todos esos pasos que ya vimos. La formulación del título de la investigación, que es el problema, tus objetivos, tu hipótesis, la forma estadística en que lo vas a evaluar, etcétera. Casi siempre está dirigido a especialistas, o sea, por ejemplo, a los que se dedican dentro de la misma área, y obviamente, al ser una información por lo general novedosa, existe una difusión y publicación especializada. O sea, una vez que tú tengas los resultados, es necesario que esto se publique, ya sea en forma de una tesis, o a través de una publicación de una divulgación, de una revista de divulgación científica, etcétera. Tenemos la académica. Dice, la académica reúne los conocimientos avanzados sobre un tema científico, exigencia de contenido y presentación, dirigido a especialistas también, y ya es más como para tesis de licenciatura, son las famosas tesinas. O sea, es una tesis, pero es un trabajo muy pequeño, muy corto, muy sencillo, pero que cubre con las bases de una investigación científica. ¿Ok? Entonces, tenemos igual la divulgativa y la periodística. ¿Puedes leer, porfa, la divulgativa? Divulgativa, difusión de los conocimientos científicos, rigor de contenido y sencillez de presentación, personas con conocimientos básicos en el tema, ejemplo, artículos de revistas de divulgación como Time, Político Exterior, Red. Ok, Reading. aquí en la divulgativa, como su nombre lo dice, es divulgación. Entonces, haz de cuenta, aquí sí está orientado a la parte de la elaboración de un proyecto con método, pues, científico, por decirlo de alguna forma, pero la forma en la que tú vas a emitir el conocimiento se le llama divulgación. O sea, que va a ser una información que va a poder estar a acceso de cualquiera. Mientras que, por ejemplo, en la académica y en la científica, como que es más para expertos. O sea, por ejemplo, si tú ves no sé, un proyecto de investigación que trabajo con plantas y fotosíntesis, por lo general la gente que se dedica a esta parte de la botánica, pues son los que más se van a interesar y los que más van a entender, los que pueden replicar, los que pueden continuar el trabajo. En cambio, la divulgativa es, por ejemplo, vamos a suponer este trabajo que tú vas a hacer del COVID-19. Una vez que tú lo emites, por lo general vas a tratar de que esa información, si tú la vas a publicar, se publica en una revista de divulgación. O sea, por ejemplo, una revista que cualquiera puede comprar en un súper, en algún puesto de revistas, y que tiene un lenguaje fácil de usar. O sea, no vas a utilizar palabras súper rebuscadas ni científicas, sino que es una revista para que todos tengan acceso a la información, tanto para cualquier edad como de cualquier pues clase social, ¿no? También tenemos las periodísticas. Estas ya son más, pues, como que orientadas a los medios de comunicación, ¿no? Entonces son sencillas, son actuales y por lo general son muy cortas, ¿no? Son artículos, noticias de los periódicos, de radio y televisión. Entonces, por ejemplo, tu trabajo, ¿en cuál de estos 4 rubros lo ubicarías? Ya vimos Sí. el científico, el académico, el divulgativo y el periodístico. A ver. Creo que en el académico. Podría ser en el académico, también podría ser el divulgativo, porque pues como la información es actual y y pues bueno, o sea, no te vas a meter mucho en la parte científica porque vas a hacer entrevistas y pues bueno, tienes que utilizar lenguaje sencillo para las mismas. También podría caber dentro del divulgativo y esa misma información también podría ser periodista, pero lo podríamos ubicar en la académica y en el divulgativo, ¿no? Como una pequeña tesina en el caso de la academia. Entonces dice, ¿qué criterios utilizamos para seleccionar la información antes de ubicar nuestro trabajo en alguno de los tipos eh, de, de estudio, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el criterio de adecuación temática, el criterio de exigencia metodológica,
de suficiencia mínima, de fiabilidad de la fuente y criterio de facilidad del acceso a la información. Estos son como que unas pautas, unos parámetros que nosotros seguimos en investigación para cualquiera de los 4 rubros que viste antes, para que tú puedas darle peso a tu trabajo. O sea, que todas esas entrevistas que hiciste, que toda esa información que buscaste, no sea en vano y pueda demostrarle a la gente que tú hiciste un buen trabajo y que tu información, aunque a lo mejor no sea nueva, es una información confiable. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos vamos, dice clasificación por la naturaleza de la información. Tenemos, por ejemplo, la que es escrita, la información escrita, son textos documentales, libros en general, revistas, artículos, cuestionarios, información de prensa u otros. Por lo general, tiene la característica de que en la escrita nosotros tomamos pues como que la información como verdadera, porque como ya a lo mejor viene publicada en un libro, en alguna revista, en algún diario, entonces por lo general es un medio de comunicación. Entonces tiene la característica de que la naturaleza de esa información, pues la vamos a tomar como verdadera. También puede ser oral, cuando por ejemplo es alguna especie de ponencia, alguna entrevista, una conferencia, un informe en un radio. Puede ser visual, a través de, por ejemplo, afiches, o sea, esos famosos afiches de lávate las manos o cómo debes lavarte las manos, ¿no? Se utilizan ya la cuestión visual, fotografías, videográficas, videos cortos también puede ser. Y obviamente están los datos. Esos ya son más, se orientan en la parte estadística y son más como que característicos de, por ejemplo, el INEGI, o sea, para saber cómo están los índices de población, los índices de marginación, etcétera. Son como que los tipos de criterios de información, o sea, que sea oral, que sea periodística, que sea escrita, ¿ok? Visual. Y ahora, también podemos clasificar las fuentes de información que nosotros utilizamos en nuestro estudio. Pueden ser fuentes directas o indirectas. Si son indirectas, pueden ser interpretativas o mediáticas. Entonces, por ejemplo, dice clasificación cronológica de la información. Tenemos información del pasado, que por lo general es histórica, documentos, descripciones, interpretaciones de datos, información del presente actual, que es algo más estructural, por ejemplo, como en el caso de tu estudio, y la información del futuro, que es una prospectiva o más bien una perspectiva de las cosas, ¿no? Y esto por lo general siempre es característico de los trabajos científicos, porque nos dan probabilidad, estadística y nos permiten interpretar los resultados que obtenemos. Bueno, eso es nada más como que una pequeña información de dónde encontramos toda esta información, ¿no? Entonces, igual son las formas en las que tú puedes citar más o menos la información que tú utilizas. Si, por ejemplo, utilizaste una biblioteca virtual, investigaste organizaciones intergubernamentales a través de Internet. Y por último, el método de investigación científica. ¿Qué es el método de investigación? Entonces, ¿puedes leer, por favor? Sí. El método de investigación científica. ¿Qué es el método de investigación? Es el conjunto de tareas o procedimientos y técnicas que deben emplearse de una manera coordinada para poder desarrollar en su totalidad el proceso de investigación. Se diferencia del método científico, se diferencia de las técnicas de investigación. ¿Sigo leyendo? Sí, por favor. Errores frecuentes. 1. Condicionar las investigaciones a las técnicas más avanzadas o sofisticadas, con independencia de su idoneidad para el modelo teórico adaptado para la investigación. 2. Considerar que las técnicas nos aportan las hipótesis o nos desvelarán las relaciones en la causalidad. Criterio práctico. Incluir todas aquellas actividades del proceso investigador
que permiten a cualquier otro especialista repetir íntegramente la investigación realizada. Así es. Entonces, el método científico, ya como para terminar esta parte, ya vimos que es un conjunto de tareas, procedimientos, todos ordenados, que deben emplearse de una manera coordinada, o sea, paso a paso, para poder desarrollar un proceso de investigación. Tenemos el método científico y las técnicas de investigación. Ya hablamos del método científico, ya vimos que el método científico cubre una serie de pasos para que al final tú emitas unos resultados estadísticos que te permiten decir si una hipótesis es cierta o no, y se diferencia de las técnicas de investigación. Las técnicas de investigación ya son, por ejemplo, no sé si vas a usar un equipo de laboratorio, si vas a utilizar alguna técnica específica para sacar algún dato. Entonces, ¿cuáles son los errores más frecuentes que se cometen con respecto al método de investigación? Es condicionar las investigaciones a técnicas más avanzadas. O sea, que por ejemplo tú digas, bueno, no sé, yo saqué la cantidad de fotosíntesis de mi planta de rosal y eso fue lo que obtuve, ¿no? Pero a lo mejor pudo haber tenido más resultados si yo hubiese tenido un equipo tal o si hubiese ido a tal laboratorio, porque ahí ya estás minimizando tu trabajo. Como que te exiges después de que ya realizaste la investigación, como que te sientas y te exiges, pude haber hecho esto, es eso, ¿no? Exactamente. O sea, al final no está mal que tú quieras ser ambicioso con tu trabajo, ¿no? Pero pues, o sea, nunca debes menospreciar lo que tú haces, porque lo que tú haces puede ser el parteaguas para otro trabajo, o sea, puede ser el inicio de tu trabajo. Y eso lo puedes manejar como una perspectiva, en lugar de manejarlo como pues como algo negativo, puedes decir, bueno, estos son mis resultados y manejar al final de tu trabajo como perspectiva. Se sugiere que se replique este trabajo, no sé, utilizando tal equipo, en tal laboratorio, para ver cuáles son los resultados y comparar, ¿no? O sea, para que no minimices tu trabajo. Y luego dice ahí, otro error es considerar que las técnicas nos aportarán las hipótesis o nos desvelarán las relaciones de causalidad. O sea, que por ejemplo, cuando tú tengas tu trabajo, haces tu experimento, tienes tus resultados, automáticamente tú vas a generar una hipótesis con eso. Y sabemos que la hipótesis siempre tiene que ser antes de todo eso, porque antes de tu experimento, antes de tus datos estadísticos, tú ya tienes una hipótesis y con todo eso que tú haces es con lo que tú vas a, vaya, es lo que tú vas a comprobar. Y al final nos habla del criterio práctico. O sea, se refiere a que tienes que ser práctico en tu trabajo. O sea, tienes que incluir todas las actividades del proceso de investigación que te permitan a ti o a otro especialista repetir el mismo trabajo. O sea, de que, por ejemplo, tú haces tu tesis, tienes tu proyecto de investigación, generaste paso a paso tu información y y por ejemplo, tú esto lo publicas, ¿no? Entonces, otro investigador puede seguir los mismos pasos y llegar al mismo resultado o tal vez a uno diferente, pero tiene que ser práctico y tiene que estar emitido de manera sencilla. Así, por ejemplo, si tú a lo mejor después de 10 años revisas tu trabajo, que tú te puedas acordar de todo eso que escribiste y por qué lo escribiste. ¿Ok? Dice, el procedimiento de explicación teórica y verificación empírica empleado por la ciencia para alcanzar conocimientos generales sobre la realidad. Dice, en sentido estricto no se debe hablar del método científico, sino de los métodos científicos, debido a la pluralidad de métodos que todas las ciencias se utilizan simultáneamente. Vas a ver que en ciencia, pues no necesariamente, o sea, si por ejemplo yo voy a estudiar la fotosíntesis en plantas, pues ya, eso no significa que botánica va a ser mi pan de cada día, ¿no? Obviamente voy a llevar botánica, tengo que tener nociones de ecología para saber qué de importante tiene la fotosíntesis, también tengo que tener nociones de, pues bueno, cómo se interrelacionan las especies entre sí, también tengo que tener nociones físico-químicas, o sea, qué pasa en una fotosíntesis, ¿no? Porque sabemos que se transforma la energía del sol en energía alimenticia de las plantas, se transforma en azúcares, pero ¿cómo pasa esto? ¿Qué reacciones químicas hay? ¿Qué entra, qué sale, qué se libera? O sea, te das cuenta que tu trabajo al final se vuelve algo multidisciplinario. Entonces, no utilizas un solo método de investigación, sino que utilizas un método de investigación basado en varias disciplinas. Por eso se dice ahí que no es en sentido estricto hablar de un método científico, sino hablar de varios métodos científicos, porque es algo multidisciplinario. Perdón.
y pues ya. Eso es nada más como una esquemita, ¿no? Ya para terminar. Son el método descriptivo, el analítico, el sintético, el comparativo, el inductivo y el deductivo. Son los diferentes tipos de métodos que tú utilizas para poder llegar a tu resultado. Por ejemplo, en el caso de tu estudio del COVID-19, podría ser algo descriptivo, porque tú vas a entrevistar y vas a tener diferentes respuestas. Puede ser analítico, porque con esos resultados de tus encuestas tú vas a analizar qué vas a hacer. También se puede sintetizar esa información para decir, bueno, tengo estos resultados en base a estos resultados que obtuve. Lo puedes comparar con otro estudio y puedes inferir cosas, o sea, eso se refiere con ser inductivo, a que, por ejemplo, una vez que tú tengas tu trabajo, bueno, yo puedo intuir que en base a mis resultados, esto y esto. Y también puedes deducir cosas, o sea, puede ser que a lo mejor en el futuro esta enfermedad se pueda tratar así y así, dado la información que yo tengo. O sea, son todos los métodos que implican ser parte del método científico. O sea, no, el método científico no es un método como tal, sino es un conjunto de varios métodos, descriptivos, analíticos, sintéticos, comparativos, inductivos y de deducción. Entonces, no sé si hasta aquí tienes alguna duda con eso. No. Ok. Pues bueno, va a quedar pendiente una última tarea. No, tengo que subir la rúbrica a la plataforma, pero pues te comento más o menos qué vas a hacer. Aquí, por ejemplo, lo que sería bueno es que me hagas un mapa conceptual, pues con lo que vimos de información hoy. O sea, yo grabé yo ahorita la clase, de hecho la voy a subir igual a la plataforma. Entonces, con todo esto de los métodos científicos, su pluralidad, los tipos de investigación que vimos, también, por ejemplo, los criterios de selección de información, si, por ejemplo, es escrita, si es oral, visual, de datos. O sea, quiero que tú me armes un tipo mapa conceptual, así con los conceptos y más o menos sus definiciones básicas. Así te puede caber en una hoja, pero como que me organices toda esta información que vimos en la presentación. ¿Ok? Ok. No sé si tienes alguna duda con esa parte. No. Muy bien. Entonces, subo la rúbrica en un ratito, de todas maneras lo puedes empezar a adelantar. Y pues ya más tardar yo ya mañana les estaría dando los promedios de sus acompañamientos, de plantas y animales y en este caso el tuyo de investigación. Entonces, Ok. igual para que empieces a adelantar tu portafolio, ya sabes, son estas 3 tareas y los apuntes de clase. Si los puedes tener en digital, pues bueno. Obviamente igual tanto para esta tarea como para tu portafolio, pues no olvides, ya sabes, ponerle su portada y su hoja de referencia, ¿ok? Si te basas de algo de Sí. internet. Ujú. ¿Tienes alguna duda, digamos? No. ¿Todo bien? No, no. Sí. Bueno, pues cualquier cosa me escribes al correo o a la plataforma y pues estamos en contacto, ¿ok? Ok.